para este primer capítulo en el que compararemos, ¿no es cierto?, al mapuchismo como submovimiento dentro de todos los movimientos revolucionarios insurgentes que hay en Chile, con el movimiento Volkisch, que es un submovimiento que participó estrechamente en la construcción de la ideología nazi y posteriormente sus militantes también participaron de la ideología nazi, además de crear la bandera nazi. Vamos a leer un poquito lo que escribí y luego vamos a ir explicando lo que hay que explicar. La ideología que presentan los distintos grupos reches y mestizos que se autodenominan mapuche es increíblemente similar a la filosofía alemana Volkisch, la cual se basa también en la conexión entre la sangre y el suelo, no como elemento de propiedades heredadas, sino como un elemento integral del pueblo en sí mismo, antropomorfizado en un sentido colectivista, la comunidad toda como un ser, como un solo ser. ¿Qué nos dice Wikipedia sobre Volkisch? Aquí voy a leer textual lo que dice Wikipedia sobre Volkisch. Volkisch, del alemán Volk, es decir, pueblo o gente, es una palabra de difícil traducción que tiene las connotaciones de folclórico y populista. Según el historiador James Webb, el término es asociado o tiene connotaciones de nación, tribu, raza, posiblemente en un sentido de etnia, similar al vocablo inglés folk, que denota una asociación o interés originado en el romanticismo con lo popular y lo natural. Esencialmente, el movimiento Volkisch es la interpretación alemana de una especie de romanticismo conservador, asociado al populismo político. Con una visión romántica del pueblo, la aldea, o motivo central del movimiento Volkisch, corresponde al llamado Volkstum, o Folkdom en inglés, que se puede traducir como cultura de la nación, folclore étnico o esencia cultural nacional. La diferencia con el Volktumlich, que es puramente populista. El movimiento no se constituyó unificadamente, sino que fue una tempestad de creencias, temores y esperanzas que fueron a menudo expresadas de manera sentimental, como sentimiento o sensibilidad. Fue probablemente la mayor influencia del movimiento revolucionario conservador de Alemania, expresión del conservadurismo nacionalista de ese país después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es un término complejo. En sentido estricto, no debe ser usado para denotar grupos que consideren que los seres humanos están esencialmente performados por lazos de sangre. Solo debe ser usado para denotar grupos que consideran que los seres humanos están esencialmente performados por lazos de sangre. La relación de Volkisch y el nazismo. Wikipedia nos dice que Adolf Hitler escribió en Mi lucha: las ideas básicas del movimiento nacionalsocialista son Volkisch y los ideales Volkisch son los ideales del nacionalsocialismo. Esto es interesante porque cuando yo leí Mi lucha por primera vez, y creo que está en todas las traducciones que me andan dando vuelta, se traduce Volkisch como populista. Entonces dice: las ideas básicas del movimiento nacionalsocialista son populistas y los ideales populistas son los ideales del nacionalsocialismo. Esa debe ser la versión también que leyó Axel Kaiser. Luego, Joseph Goebbels afirma públicamente en la concentración de Nuremberg de 1927 que si el movimiento populista Volkisch hubiese entendido su verdadero poder, habría obtenido la victoria en la revolución del 9 de noviembre de 1918. El movimiento Volkisch tiene, esto ya empiezo a ser yo, escrito por mí, tiene, como podemos ver, similitudes inevitables con el movimiento mapuchista, sobre todo considerando que parte importante de los Volkisch interpretaron en Marx, igual que lo hizo Pol Pot en Camboya, la posibilidad de establecer un comunismo no progresista, sino el retorno al supuesto comunismo primitivo del pueblo alemán aborigen, que estaría contaminado por la modernidad como un fenómeno judío. Recordemos que Marx dice en su análisis de la historia, él hace una etapa previa a la antigüedad que él llama el comunismo primitivo. En ese comunismo primitivo él plantea la existencia, ¿no es cierto?, de que los seres humanos vivían en tribus con todo en común. Esa visión romántica del hombre primitivo hace que muchos ideólogos, en este caso, por ejemplo, los de la CAM, los de la Coordinadora Arauco-Mayeco, Pol Pot en Camboya, por ejemplo, Sendero Luminoso y los Volkisch, digan: podemos retornar en lugar de avanzar hacia el comunismo final, que sería la superación de las etapas capitalista y socialista, que serían la cúspide de desarrollo humano, que por lo tanto tendría que cumplir su ciclo al volver al comunismo original que vivíamos según Marx. En lugar de hacer eso, podemos dar 3 pasos para atrás y volver al comunismo primitivo. Esa es la idea que van a crear distintos pensadores, como les decía, Pol Pot, Khmer Rojo, ¿no es cierto?, el mismo Volkisch en Alemania y la CAM acá en Chile. Así mismo, los mapuchistas buscan retornar al comunismo primitivo que romantizan en su ideología, basada en una versión totalmente falsa de la historia, en la cual ese comunismo primitivo virtuoso había sido corrompido por la influencia modernizadora española. Lo último se nutre no solo de la filosofía Volkisch e indigenismo posmoderno, y de Marx, etc., sino también, en gran medida, de la leyenda negra contra España y la Iglesia Católica, falsedades históricas levantadas por protestantes y germanos contra la grandeza de nuestra civilización. También observamos cómo las premisas de sangre y suelo son compartidas. Ambos grupos pretenden que la identidad del ser humano deviene de su sangre y su suelo. Una visión de las etnias como verdaderas especies diferentes, así en un sentido darwinista, se seleccionaron distinto por un entorno distinto.
que deben su naturaleza al suelo del que, comillas, salieron. ¿Darwinismo racista? Claro que sí, pero sin supremacismo, solo demanda de territorialidad y pureza. El Volkich y el mapuchismo van en la misma línea en ese sentido. Bien, queremos nuestro territorio libre de agentes externos que contaminan esto que nosotros somos, dada nuestra sangre y nuestro suelo. Ambas filosofías, por último, beben bastante del buen salvaje de Rousseau, entendiendo que ese pasado debe haber sido muy bueno, si no perfecto, en relación a la modernidad capitalista que constriñe a todos a ser malvados. El mapuchismo, así como el movimiento Volkich, no contemplan la posibilidad de que una etnia absorba o asuma de forma exitosa una cultura que no le es propia. Lo consideran no solo defectuoso, sino también traición. Por eso es que los reches que trabajan en las empresas chilenas se les considera yanaconas y se les asesina sin piedad. La cultura es el mero resultado de la sangre y la tierra, por lo tanto la cultura es unívoca. Ellos no entienden la idea de que la cultura tenga evolución propia. La cultura es un resultado de la biología y la geografía. Y por lo tanto, como el ser humano está compuesto, digamos, atravesado solo por esas dos variables, geografía y biología, entonces toda forma, digamos, de cultura que provenga de otra geografía o de otra biología es contaminante. No porque sea inferior o peor, sino porque es ajena y por lo tanto no obedece a las necesidades evolutivas de este grupo biológico geográfico. Los Volkich, organizados a través de la sociedad Thule, crearon la bandera nazi en 1919, bandera que luego los nazis convertirían en la bandera del país. Este es un punto muy importante. En 1919, en una sociedad secreta que se llamaba la Thule, donde participaban los Volkich, crearon la bandera nazi, en la cruz gamada con fondo blanco en un círculo sobre una bandera roja. Los mapuchistas crearon la bandera de todas las tierras en 1992, bandera que ya ondea no solo sobre muchas reparticiones públicas como municipalidades y otros edificios estatales, sino también se encuentra presente en todas las manifestaciones antichilenas que podemos ver de los últimos 20 años. Entonces podemos ver que el movimiento Volkich tiene una filosofía interna similar en muchos aspectos a lo que es la filosofía de lo que hoy en día se conoce como la causa mapuche, que yo llamo ideología mapuche y que pueden encontrar el video sobre la ideología mapuche en mi canal. A su vez, obviamente hay diferencias. Los Volkich se refiere a los alemanes y mapuchismo se refiere a los reches y o araucanos.